Se rieron cuando llegué en mi vieja camioneta oxidada. Mis propios hijos, de pie junto a sus coches lustrados, se burlaban del hombre que una vez los cargó a hombros. Papá, esa basura debería estar en un museo. Uno de ellos bromeó, y los demás estallaron en carcajadas. No dije nada. Apreté el volante agrietado, sentí el zumbido del motor debajo de mí y sonreí por dentro, porque lo que no sabían, lo que no podían imaginar, era que ese mismo camión me había llevado a un lugar del que pronto se arrepentirían de haberse burlado. Recuerdo ese día con perfecta claridad. La entrada estaba bordeada de cromo brillante, capós pulidos que reflejaban el sol de la tarde como espejos. Mis hijas e hijos estaban apoyados en sus coches de lujo, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en sus rostros, y allí estaba yo, metiendo mi vieja camioneta en medio de su desfile, con el motor rugiendo, la pintura descascarándose, las llantas chirriando como huesos cansados. Ni siquiera intentaron disimular la risa. Uno de mis hijos me tomó una foto con el móvil y la enseñó, como si yo fuera el chiste de una broma cruel. Papá, pareces estar entregando chatarra, no asistiendo a una cena familiar, dijo, y los demás aullaron. Sus esposas intervinieron, sacudiendo la cabeza, susurrando palabras como vergüenza y anticuado. Salí lentamente, con el crujido de mis botas sobre la grava. No respondí. El aire olía a colonia cara y asientos de cuero, pero solo sentía el frío punzante de la humillación, más intenso que cualquier viento invernal. Una vez estos niños rogaron que los llevaran en esa misma camioneta, peleándose por quién se sentaba delante a mi lado. Ahora se burlaban del símbolo mismo de mi arduo trabajo, como si años de sacrificio no significaran nada. Mantuve la cara quieta y la voz serena, pero por dentro se avecinaba una tormenta. Su risa no era solo sobre un vehículo, era sobre mí, sobre quién era yo y en quién creían que me había convertido. Pequeña, débil, irrelevante. Y mientras entraban a la casa, todavía bromeando a mi costa, puse una mano sobre el capó oxidado de la camioneta y me susurré a mí mismo. Creen que este es mi fin. Pero esta vieja camioneta es solo el principio. Antes de contarte lo que pasó después, déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si? ¿Tú qué harías si tus propios hijos se rieran de ti así? Si las mismas personas que criaste, alimentaste y vestiste convirtieran tus años de sacrificio en una broma barata, ¿te tragarías tu orgullo y guardarías silencio? ¿O esperarías el momento oportuno para recordarles quién eres realmente? Cuéntamelo en los comentarios, porque quiero saber si soy la única que tuvo que morderse la lengua cuando un familiar cruzó la línea. Y si creen que debería haberles dado una lección, sigan adelante y presionen el botón me gusta. Déjenme ver cuántos de ustedes creen que un anciano aún puede contraatacar. No olvides suscribirte, porque tengo más historias que desearían que nunca contara. Y créeme, lo mejor está por venir. No siempre fui el viejo de la camioneta oxidada. No, hubo una vez. Fui el hombre al volante con el mundo abierto ante mí. Esa camioneta era nueva cuando la compré, brillante, robusta, con olor a cuero y pintura fresca. Todavía recuerdo la cara del vendedor cuando pagué en efectivo. No con un préstamo ni con un crédito, sino en efectivo. Había ahorrado cada dólar trabajando de sol a sol en la construcción. Cada martillo que usé, cada clavo que clavé en la madera, cada techo que remendé bajo el calor abrasador. Esa camioneta fue la recompensa. En aquel entonces no era solo un vehículo, era libertad. La conduje a mi primer gran trabajo como contratista, con la madera apilada en la parte trasera y los planos enrollados en el asiento del copiloto. Mi esposa, que Dios la bendiga, solía sentarse a mi lado, con el pelo recogido en una bufanda y un termo de café entre nosotros. Nos reíamos de cómo conquistaríamos el mundo juntos. No teníamos mucho, pero esa camioneta era la prueba de que el trabajo duro tiene su recompensa. Cuando los niños eran pequeños, también les encantaba. Se amontonaban en la caja de la camioneta, con las piernas colgando por el borde, gritándoles a sus amigos mientras íbamos a toda velocidad por la calle. Me rogaban que tocara la bocina, para que todo el vecindario supiera que su papá estaba en casa. En aquel entonces no veían óxido ni abolladuras, solo veían seguridad, orgullo y amor. Pero pasan los años, los niños crecen, los recuerdos se desvanecen. Trabajé duro para construirles una vida, una casa con suficientes habitaciones,
comida en la mesa todas las noches, ropa nueva cuando llegaba la hora de ir a la escuela e incluso la matrícula cuando la universidad me llamaba. No gasté dinero en mí. Mientras otros hombres de mi edad cambiaban de coche y compraban juguetes más grandes, yo me quedé con la camioneta. Para mí no se trataba de parecer rico, se trataba de ser inteligente. Eso es lo que mis hijos nunca entendieron. Pensaban que el éxito se trataba de lo que brilla en un estacionamiento, no de lo que crece silenciosamente en una cuenta. Veían mi camioneta como una reliquia, no como un símbolo de las decisiones que les dieron su educación, su comienzo en la vida. Recuerdo que una vez, en la graduación universitaria de mi hija, llegué en la camioneta, orgulloso de verla cruzar el escenario. Sus amigos me miraron raro. Parecía avergonzada. Le quité importancia. Me dije a mí mismo que no importaba, pero en el fondo, me dolía. Verás, para mí, esa camioneta era la historia de nuestra familia. Cada arañazo en la pintura era la cicatriz de una tormenta sobrevivida. Cada abolladura era el recuerdo de un trabajo terminado. El asiento de cuero agrietado estaba desgastado por las largas noches, conduciendo a casa después de turnos de 12 horas. Pero para ellos, era simplemente una monstruosidad. Tras la muerte de mi esposa, me aferré a ella aún más fuerte. Sentado en esa cabina, aún podía oler su perfume ligeramente en el cinturón de seguridad. Aún la oía tararear junto con la radio. La camioneta se convirtió en mi máquina del tiempo, manteniéndola viva como las fotos jamás podrían. Pero cometí el error de pensar que mis hijos sentían lo mismo. Al principio fue lento sus pequeños comentarios. Papá, ¿cuándo vas a deshacerte finalmente de esa cosa vieja? ¿O no crees que ya es hora de actualizarte? En las cenas familiares, se daban empujoncitos y ponían los ojos en blanco cuando les ofrecía llevarlos. Empezaron a aparecer en coches relucientes, unos que apenas podían permitirse, y los estacionaban a mi lado como trofeos. Guardé silencio. Lo que no sabían era que, aunque no compraba coches, sí compraba acciones, propiedades de alquiler y bonos del Estado. Nunca les conté los negocios discretos que hice, las pequeñas inversiones que crecieron como semillas plantadas décadas atrás. Quería que estuvieran orgullosos de mí por el hombre que era, no por el coche que conducía. Pero el orgullo tiene una extraña forma de distorsionarse. Un recuerdo aún me duele más que el resto. Era una cena de acción de gracias. Había trabajado todo el día preparándola. Asé el pavo, puse la mesa e incluso usé la vajilla de porcelana que dejó mi esposa. Todos vinieron, vestidos con sus mejores galas, hablando de sus vacaciones, sus coches de lujo, sus aparatos caros. Intenté unirme a ellos, pero cada frase que decía parecía provocar risas. Finalmente mi hijo se recostó con una copa de vino en la mano y dijo: «Papá, nunca lo entenderás. Sigues viviendo en la edad de piedra con esa maldita camioneta». La mesa estalló en carcajadas. ¿Y yo? Me quedé allí sentado en silencio mirando mi plato con el corazón roto, porque en ese momento me di cuenta de que no se trataba solo de un vehículo. Se trataba de respeto, algo que ya no me daban. Podría haberles respondido bruscamente. Podría haberles recordado quién les pagaba la matrícula, quién les avalaba los préstamos, quién trabajaba durante su enfermedad solo para asegurarse de no pasar hambre. Pero no lo hice. En cambio, dejé que sus palabras calaran hondo en mí. Y en el silencio, una decisión empezó a tomar forma. No iba a luchar contra ellos con palabras. No. Iba a luchar contra ellos con paciencia. Porque la vida tiene una forma de cambiar las tornas y yo había pasado la mía, aprendiendo a esperar el momento oportuno. Y déjame decirte, ese momento estaba llegando. El tiempo tiene una forma cruel de mostrarte la verdad sobre las personas. Cuando son jóvenes, tus hijos se aferran a ti como si fueras el centro de su universo. Pero una vez que prueban la riqueza, o lo que pensar es riqueza, empiezan a creer que ya no necesitan al hombre que construyó sus cimientos. Después de aquella humillación de acción de gracias, los comentarios no pararon. Solo se hicieron más fuertes. Mi hijo mayor se compró un deportivo nuevo e insistía en estacionarlo justo enfrente de mi camioneta en las reuniones familiares, bloqueando la entrada para que la mía pareciera una sombra oxidada. Mis hijas empezaron a rechazar mis viajes por completo, diciendo que mejor llamarían a un servicio de autos. Ya no era broma, era desprecio.
Pero lo que más me dolió fue cuando empezaron a usarme y no solo a burlarse de mí, uno a uno. Fueron llamando a mi puerta, sonrientes, pidiendo pequeños favores. Mi hijo necesitaba un aval para su préstamo porque su crédito estaba al límite. Mi hija quería solo un poco de dinero para salir adelante después de que unas vacaciones caras agotaran sus ahorros. Otra quería ayuda con la entrada de una casa más grande de lo que jamás podría permitirse. Jugaban a ser niños cariñosos cuando querían algo, pero una vez cobrados los cheques, volvían las risas. Ya no era papá, solo una red de seguridad con una camioneta vieja y oxidada. Aún así di, porque eso es lo que hacen los padres. Me dije a mí mismo que tal vez, si seguía ayudando, algún día verían más allá de su arrogancia. Tal vez recordarían las lecciones que les enseñé. Pero cuanto más daba, menos me respetaban. Recuerdo vívidamente una noche. Me había acostado temprano, cansado de revisar el papeleo de una de mis propiedades de alquiler. Me desperté con el sonido de voces afuera. Curioso, miré por la ventana. Allí, bajo la luz de la farola, mis hijos estaban de pie alrededor de mi camioneta, señalando y riendo. Imagínate ser tan viejo y seguir conduciendo este montón de chatarra. Uno de ellos dijo. Otro añadió, con razón está solo. ¿Quién querría que lo vieran con esa cosa? Me quedé en las sombras, con el corazón latiéndome con fuerza, agarrando la cortina con tanta fuerza que la tela casi se rasga. Creían que no podía oírlos. Creían que sus susurros estaban a salvo en el aire nocturno, pero oí cada palabra. Ese fue el momento en que dejé de verlos como niños que habían perdido el rumbo y comencé a verlos como personas a las que había que darles una lección. No se trataba solo de orgullo, se trataba de principios. Verán, mientras se burlaban de mí, seguí invirtiendo. Silenciosamente. Metódicamente. Invertí dinero en acciones cuando el mercado bajó, en bienes raíces cuando otros tenían miedo de comprar, en bonos que prometían estabilidad cuando todo lo demás parecía inestable. Se rieron de mi vieja camioneta, pero esa camioneta era más que un medio de transporte, era camuflaje. Mientras ellos alardeaban de su frágil éxito, yo escondí el mío a plena vista. A veces casi me daban lástima. Estaban tan desesperados por parecer ricos que no se daban cuenta de que estaban ahogados en deudas. Compraban coches que no podían permitirse, casas demasiado grandes para sus ingresos, ropa que tenía más etiquetas que valor. Vivían de tarjetas de crédito y préstamos pensando que el mañana nunca llegaría. Pero el mañana siempre llega. Cuando aparecieron las primeras grietas, guardé silencio. Mi hijo me llamó presa del pánico, diciendo que su negocio estaba fracasando. Necesitaba un préstamo urgente. Mi hija admitió que estaba atrasada con los pagos del coche. Otra confesó que había agotado el límite de 3 tarjetas de crédito. Escuché, asentí, fingí preocupación, pero por dentro estaba tranquila, porque sabía lo que venía y sabía que estaba lista. Mi vieja camioneta se convirtió en un símbolo de esa calma. Cada vez que giraba la llave y oía rugir el motor me recordaba. Paciencia. Ellos ven la debilidad. Pero esta camioneta ha sobrevivido a todos los autos que han tenido. También sobrevivirá a su arrogancia. Pero la traición más profunda no fue económica. Llegó un domingo por la tarde. Nos habíamos reunido para lo que se suponía que sería una barbacoa familiar. Todos estaban allí, con sus coches relucientes alineados en la entrada como en una sala de exposición. Mientras asaba la carne, oí a mi nuera susurrarle a mi hijo. ¿Por qué se molesta en aparecer en esa camioneta? Es vergonzoso. Debería dejar de venir si no va a cambiar. Me quedé paralizada. Mi propio hijo no me defendió. Asintió. De verdad asintió. Giré las hamburguesas con mano firme, pero por dentro sentí que algo se rompía. Ese día, rodeado del olor a humo y el sonido de las risas, me di cuenta de que no era más que una broma para ellos, un chiste. Fue entonces cuando la idea se arraigó en ellos. Venganza. No de la mezquina, ni de gritos, ni peleas. No, una venganza que les golpeara donde más les dolía, su orgullo. Una venganza que les arrebatara sus coches relucientes, sus sonrisas petulantes, su falsa sensación de superioridad. No necesitaba alzar la voz. No necesitaba demostrar nada en ese momento. Solo necesitaba esperar. Esperar la tormenta que sabía que se avecinaba en la economía. Esperar a que los bancos empezaran a cerrarles los ojos.
y esperar la oportunidad perfecta para recordarles quién era realmente. Porque yo no era el hombre del que creían poder reírse. No era la reliquia que imaginaban al volante de un viejo camión. Yo era el hombre que construyó todo lo que tenían. Y pronto, yo sería el hombre que poseía todo lo que habían perdido. Lo que pasa con la arrogancia es que no se necesita mucho para romperla. A veces basta con una ráfaga de viento contra un cascarón vacío, y cuando la economía empezó a cambiar, pude sentir ese viento soplando. Empezó con pequeñas cosas. Los precios subieron poco a poco. La gasolina costaba más. Los comestibles ya no eran tan baratos como antes. Mis hijos, acostumbrados a pasar la tarjeta sin pensar, empezaron a quejarse de las facturas. El negocio de mi hijo, construido más sobre la imagen que sobre la sustancia, sufrió su primer revés cuando los clientes se acabaron. Mi hija, que alquilaba coches de lujo para estar a la altura de sus amigos, se atrasó en los pagos. Lo restaron importancia, se rieron nerviosos y se dijeron a sí mismos que la situación se recuperaría. Pero había vivido lo suficiente para saberlo. Había visto recesiones ir y venir. Había visto a hombres perderlo todo porque creían que los buenos tiempos durarían para siempre. Y yo me había preparado. Mientras ellos compraban juguetes brillantes, yo compraba seguridad. Mientras ellos presumían, yo mantenía un perfil bajo. No dije nada, por supuesto. Dejé que se rieran de mi camioneta, incluso cuando sus propios autos se convirtieron en una carga para ellos. Dejé que sonrieran con suficiencia, incluso cuando las grietas se hicieron más grandes, porque sabía lo que venía. Una noche mi hijo vino a verme presa del pánico. Su préstamo comercial estaba a punto de vencer, y el banco no se lo extendería. Me pidió dinero otra vez. Lo escuché, asentí y le pregunté, ¿qué pasó con toda esa charla sobre ser más listo que el viejo de la camioneta oxidada? Se puso rojo, pero la desesperación lo mantuvo callado. No le di lo que quería. Solo le dije que encontrara la manera. Y ay, cómo le dolieron esas palabras. Pero eso no fue lo peor. Mi segunda hija me llamó con voz temblorosa. Había recibido una notificación de embargo de su coche, con la que se había burlado de mí, del que presumía en cada cena. Quería que interviniera, que lo arreglara como siempre lo había hecho. Incluso intentó culparse diciendo, «Papá, no querrás que tu hija quede mal delante de la gente, ¿verdad?» Me mordí la lengua para no reírme. La ironía era casi excesiva, pero mantuve la calma y simplemente dije, «Ya lo entenderás, la verdad era que aún no estaba listo para atacar. Aún no». Su orgullo aún tenía margen de maniobra, y necesitaba que sintieran cómo se desplomaba todo el peso de su arrogancia antes de actuar. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. La economía no se recuperó, sino que se desplomó. Los negocios cerraron. Los despidos se extendieron como la pólvora y los bancos empezaron a apretar el cerco. De repente mis hijos ya no se reían en las cenas familiares. Se peleaban entre ellos, cuchicheaban sobre deudas, culpaban a sus parejas, culpaban al gobierno. Culpaban a cualquiera menos a ellos mismos. Y yo me senté en silencio, comiendo, escuchando, dejando que sus palabras se acumularan como leña a la espera de una chispa. La chispa surgió cuando mi hija mayor, la más orgullosa de todas, perdió su trabajo. La misma mujer que una vez me dijo que vivía en la edad de piedra, ahora estaba sentada a la mesa de mi cocina con lágrimas en los ojos, preguntándome si podía mudarse conmigo por un tiempo hasta que las cosas se calmaran. ¿Sabes lo que se siente al ver a las mismas personas que se burlaron de ti, que te trataron como una reliquia, regresar arrastrándose, ver cómo pasan del desprecio a las súplicas? Te lo digo, parece que la justicia está en el horizonte. Pero no fui cruel, todavía no. Le dije que podía quedarse un rato, pero que tenía que contribuir. Nada de viajes gratis. La dejé dormir en su antigua habitación, con las paredes aún pintadas del mismo color que eligió de adolescente, y cada vez que pasaba por la entrada, veía mi vieja camioneta ahí parada, tercamente viva, mientras su coche no estaba. Su humillación se profundizaba cada día, y aunque ella trataba de ocultarla, la vi en sus ojos. Mientras tanto, a mis hijos no les iba mucho mejor. Uno perdió su coche deportivo por embargo. Otro tuvo que vender su barco con pérdidas, solo para pagar facturas atrasadas. Se reunían en mi sala, en voz baja,
discutiendo de dinero mientras yo leía el periódico tranquilamente en mi silla. Pensaban que no los escuchaba, pero siempre lo hacía. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. Se corrió la voz de que el banco local, el mismo que tenía la mayoría de sus préstamos, estaba en apuros. Los inversores se retiraban. Los rumores de una venta circulaban en voz baja. La mayoría entró en pánico. Pero yo sonreí, porque donde otros veían un barco que se hundía, yo veía una oportunidad. Había sido paciente durante décadas, invirtiendo poco a poco, acrecentando mi fortuna discretamente. Y ahora esta era mi oportunidad de salir de las sombras. Llamé a mi abogado. Llamé a mi contador. Revisamos las cifras una y otra vez, y cuando llegó el momento tomé la decisión. Mientras mis hijos se ahogaban en sus propias deudas, firmé los papeles que me convertían en el accionista mayoritario de ese mismo banco. Y la ironía, usé la misma camioneta vieja para ir a la reunión. Se rieron, pero me llevó al centro del poder. Aún así di, porque eso es lo que hacen los padres. Me dije a mí mismo que tal vez, si seguía ayudando, algún día verían más allá de su arrogancia. Tal vez recordarían las lecciones que les enseñé. Pero cuanto más daba, menos me respetaban. Recuerdo vívidamente una noche, me había acostado temprano, cansado de revisar el papeleo de una de mis propiedades de alquiler. Me desperté con el sonido de voces afuera. Curioso, miré por la ventana. Allí, bajo la luz de la farola, mis hijos estaban de pie alrededor de mi camioneta, señalando y riendo. Imagínate ser tan viejo y seguir conduciendo este montón de chatarra. Uno de ellos dijo. Otro añadió, con razón está solo. ¿Quién querría que lo vieran con esa cosa? Me quedé en las sombras, con el corazón latiéndome con fuerza, agarrando la cortina con tanta fuerza que la tela casi se rasga. Creían que no podía oírlos. Creían que sus susurros estaban a salvo en el aire nocturno, pero oí cada palabra. Ese fue el momento en que dejé de verlos como niños que habían perdido el rumbo y comencé a verlos como personas a las que había que darles una lección. No se trataba solo de orgullo, se trataba de principios. Verán, mientras se burlaban de mí, seguí invirtiendo. Silenciosamente. Metódicamente. Invertí dinero en acciones cuando el mercado bajó, en bienes raíces cuando otros tenían miedo de comprar, en bonos que prometían estabilidad cuando todo lo demás parecía inestable. Se rieron de mi vieja camioneta, pero esa camioneta era más que un medio de transporte, era camuflaje. Mientras ellos alardeaban de su frágil éxito, yo escondí el mío a plena vista. A veces casi me daban lástima. Estaban tan desesperados por parecer ricos que no se daban cuenta de que estaban ahogados en deudas. Compraban coches que no podían permitirse, casas demasiado grandes para sus ingresos, ropa que tenía más etiquetas que valor. Vivían de tarjetas de crédito y préstamos pensando que el mañana nunca llegaría. Pero el mañana siempre llega. Cuando aparecieron las primeras grietas, guardé silencio. Mi hijo me llamó presa del pánico, diciendo que su negocio estaba fracasando. Necesitaba un préstamo urgente. Mi hija admitió que estaba atrasada con los pagos del coche. Otra confesó que había agotado el límite de 3 tarjetas de crédito. Escuché, asentí, fingí preocupación, pero por dentro estaba tranquila, porque sabía lo que venía y sabía que estaba lista. Mi vieja camioneta se convirtió en un símbolo de esa calma. Cada vez que giraba la llave y oía rugir el motor me recordaba. Paciencia. Ellos ven la debilidad. Pero esta camioneta ha sobrevivido a todos los autos que han tenido. También sobrevivirá a su arrogancia. Pero la traición más profunda no fue económica. Llegó un domingo por la tarde. Nos habíamos reunido para lo que se suponía que sería una barbacoa familiar. Todos estaban allí, con sus coches relucientes alineados en la entrada como en una sala de exposición. Mientras asaba la carne, oí a mi nuera susurrarle a mi hijo. ¿Por qué se molesta en aparecer en esa camioneta? Es vergonzoso. Debería dejar de venir si no va a cambiar. Me quedé paralizada. Mi propio hijo no me defendió. Asintió. De verdad asintió. Giré las hamburguesas con mano firme, pero por dentro sentí que algo se rompía. Ese día, rodeado del olor a humo y el sonido de las risas, me di cuenta de que no era más que una broma para ellos, un chiste. Fue entonces cuando la idea se arraigó en ellos. Venganza. No de la mezquina, ni de gritos, ni peleas. No, una venganza que les golpeara donde más les dolía.
su orgullo, una venganza que les arrebatara sus coches relucientes, sus sonrisas petulantes, su falsa sensación de superioridad. No necesitaba alzar la voz, no necesitaba demostrar nada en ese momento, solo necesitaba esperar la tormenta que sabía que se avecinaba en la economía, esperar a que los bancos empezaran a cerrarles los ojos, y esperar la oportunidad perfecta para recordarles quién era realmente. Porque yo no era el hombre del que creían poder reírse, no era la reliquia que imaginaban al volante de un viejo camión. Yo era el hombre que construyó todo lo que tenían. Y pronto, yo sería el hombre que poseía todo lo que habían perdido. Lo que pasa con la arrogancia es que no se necesita mucho para romperla. A veces basta con una ráfaga de viento contra un cascarón vacío, y cuando la economía empezó a cambiar, pude sentir ese viento soplando. Empezó con pequeñas cosas. Los precios subieron poco a poco. La gasolina costaba más. Los comestibles ya no eran tan baratos como antes. Mis hijos, acostumbrados a pasar la tarjeta sin pensar, empezaron a quejarse de las facturas. El negocio de mi hijo, construido más sobre la imagen que sobre la sustancia, sufrió su primer revés cuando los clientes se acabaron. Mi hija, que alquilaba coches de lujo para estar a la altura de sus amigos, se atrasó en los pagos, lo restaron importancia, se rieron nerviosos y se dijeron a sí mismos que la situación se recuperaría. Pero había vivido lo suficiente para saberlo. Había visto recesiones ir y venir. Había visto a hombres perderlo todo porque creían que los buenos tiempos durarían para siempre. Y yo me había preparado. Mientras ellos compraban juguetes brillantes, yo compraba seguridad. Mientras ellos presumían, yo mantenía un perfil bajo. No dije nada, por supuesto. Dejé que se rieran de mi camioneta, incluso cuando sus propios autos se convirtieron en una carga para ellos. Dejé que sonrieran con suficiencia, incluso cuando las grietas se hicieron más grandes, porque sabía lo que venía. Una noche mi hijo vino a verme presa del pánico. Su préstamo comercial estaba a punto de vencer, y el banco no se lo extendería. Me pidió dinero otra vez. Lo escuché, asentí y le pregunté, ¿qué pasó con toda esa charla sobre ser más listo que el viejo de la camioneta oxidada? Se puso rojo, pero la desesperación lo mantuvo callado. No le di lo que quería. Solo le dije que encontrara la manera. Y ay, cómo le dolieron esas palabras. Pero eso no fue lo peor. Mi segunda hija me llamó con voz temblorosa. Había recibido una notificación de embargo de su coche, con la que se había burlado de mí, del que presumía en cada cena. Quería que interviniera, que lo arreglara como siempre lo había hecho. Incluso intentó culparse diciendo, «Papá, no querrás que tu hija quede mal delante de la gente, ¿verdad?» Me mordí la lengua para no reírme. La ironía era casi excesiva, pero mantuve la calma y simplemente dije, «Ya lo entenderás. La verdad era que aún no estaba listo para atacar. Aún no». Su orgullo aún tenía margen de maniobra, y necesitaba que sintieran cómo se desplomaba todo el peso de su arrogancia antes de actuar. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. La economía no se recuperó, sino que se desplomó. Los negocios cerraron. Los despidos se extendieron como la pólvora y los bancos empezaron a apretar el cerco. De repente mis hijos ya no se reían en las cenas familiares. Se peleaban entre ellos, cuchicheaban sobre deudas, culpaban a sus parejas, culpaban al gobierno. Culpaban a cualquiera menos a ellos mismos. Y yo me senté en silencio, comiendo, escuchando, dejando que sus palabras se acumularan como leña a la espera de una chispa. La chispa surgió cuando mi hija mayor, la más orgullosa de todas, perdió su trabajo. La misma mujer que una vez me dijo que vivía en la edad de piedra, ahora estaba sentada a la mesa de mi cocina con lágrimas en los ojos, preguntándome si podía mudarse conmigo por un tiempo hasta que las cosas se calmaran. ¿Sabes lo que se siente al ver a las mismas personas que se burlaron de ti, que te trataron como una reliquia, regresar arrastrándose, ver cómo pasan del desprecio a las súplicas? Te lo digo, parece que la justicia está en el horizonte. Pero no fui cruel, todavía no. Le dije que podía quedarse un rato, pero que tenía que contribuir. Nada de viajes gratis. La dejé dormir en su antigua habitación, con las paredes aún pintadas del mismo color que eligió de adolescente, y cada vez que pasaba por la entrada, veía mi vieja camioneta ahí parada, tercamente viva,
mientras su coche no estaba. Su humillación se profundizaba cada día, y aunque ella trataba de ocultarla, la vi en sus ojos. Mientras tanto, a mis hijos no les iba mucho mejor. Uno perdió su coche deportivo por embargo. Otro tuvo que vender su barco con pérdidas, solo para pagar facturas atrasadas. Se reunían en mi sala, en voz baja, discutiendo de dinero mientras yo leía el periódico tranquilamente en mi silla. Pensaban que no los escuchaba, pero siempre lo hacía. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. Se corrió la voz de que el banco local, el mismo que tenía la mayoría de sus préstamos, estaba en apuros. Los inversores se retiraban. Los rumores de una venta circulaban en voz baja. La mayoría entró en pánico. Pero yo sonreí, porque donde otros veían un barco que se hundía, yo veía una oportunidad. Había sido paciente durante décadas, invirtiendo poco a poco, acrecentando mi fortuna discretamente. Y ahora esta era mi oportunidad de salir de las sombras. Llamé a mi abogado. Llamé a mi contador. Revisamos las cifras una y otra vez, y cuando llegó el momento tomé la decisión. Mientras mis hijos se ahogaban en sus propias deudas, firmé los papeles que me convertían en el accionista mayoritario de ese mismo banco. Y la ironía, usé la misma camioneta vieja para ir a la reunión. Se rieron, pero me llevó al centro del poder. Ese fue el momento en que supe que el tiempo del silencio había terminado. La lección que había estado construyendo durante años, incluso décadas, estaba lista para ser enseñada. Pero la venganza, la que deja huella, requiere paciencia y precisión. No se puede apresurar. Así que empecé a planear. Empecé con el banco. Ser dueño me daba una posición privilegiada que nadie sospechaba. Para el público, solo era un anciano con una camioneta destartalada. Pero en la sala de juntas, a puerta cerrada, yo sostenía la pluma que firmaba las órdenes, el poder de aprobar o rechazar, la autoridad para apretar o aflojar el nudo de las deudas. Me reuní con la junta directiva discretamente, manteniendo la imagen de un inversor que prefería mantenerse en segundo plano. De esa manera, cuando los avisos continuaron, cuando las ejecuciones hipotecarias se aceleraron, nadie ató cabos. Todavía no. Recuerdo una reunión en particular. El jefe de cobranzas me explicó que varios clientes, entre ellos mis propios hijos, estaban incumpliendo sus pagos a un ritmo alarmante. Sugirió darles prórrogas para preservar las relaciones comunitarias. Me recosté en la silla. Dejé que el silencio me pesara y dije con firmeza: no. Si las reglas no se aplican a todos, no se aplican a nadie. Asintieron. La política era la política. Y así sin más todo empezó a girar, empujando a mis hijos al borde del abismo. Fuera del banco, seguía haciendo mi parte. Seguía conduciendo mi camioneta. Seguía apareciendo en las cenas familiares tranquilo y modesto. Hablaban en voz baja de sus problemas, pero nunca me miraban en busca de respuestas. En sus mentes, yo solo era el viejo que no entendía el mundo moderno. Pero en mi interior estaba construyendo algo mucho más grande de lo que su orgullo superficial podía imaginar. Por la noche, me sentaba a la mesa de la cocina, extendiendo documentos como un general antes de la batalla. Papeles de préstamos, listas de embargos, avisos de ejecución hipotecaria. Cada detalle estaba en mis manos. Y los estudiaba no con crueldad, sino con una claridad que no había sentido en años. No se trataba solo de venganza. Se trataba de equilibrio. Se trataba de demostrarles que el respeto, una vez perdido, debe recuperarse con humildad. Aún así, no fui imprudente. La venganza sin control es solo caos. Necesitaba asegurarme de que, cuando el martillo cayera, cayera limpia y completamente. Así que comencé a sentar las bases para la revelación. El primer paso fue sutil. Me aseguré de que sus casos no fueran manejados por desconocidos. Organicé que sus reuniones de embargo, sus audiencias de préstamo, se programaran en persona en la oficina principal del banco, la que ahora controlaba. Quería que cruzaran esas puertas, que se sentaran en esas sillas y sintieran el peso de ser juzgados, no por un banquero sin rostro, sino por el hombre al que habían descartado por irrelevante. El segundo paso fue psicológico. Mantuve la distancia mientras les recordaba discretamente mi presencia. Pasaba con mi camioneta frente a sus casas, justo cuando llegaba otra notificación de posesión por correo.
Aparecía en las reuniones familiares tranquilo y sereno, mientras ellos se retorcían en silencio, demasiado avergonzados para admitir lo mucho que habían caído. Cuanto más sereno parecía, más inestables se volvían. Una noche, mientras estábamos sentados a la mesa, mi hija se puso furiosa. Dejó caer su vaso de golpe y me miró fijamente. ¿Cómo puedes estar ahí tan tranquilo mientras nos ahogamos? ¿No te importa lo que nos pase? La miré fijamente y le dije, me he preocupado más de lo que jamás sabrás, pero a veces la única manera de que la gente aprenda es dejarles sentir el peso de sus decisiones. La sala quedó en silencio. Ella se dio la vuelta, pero le temblaban las manos al levantar el tenedor. El tercer paso fue la sincronización. Sabía que el golpe final tenía que ser público. No bastaba con que sufrieran en silencio. El mundo necesitaba ver su caída, tal como una vez presenció mi humillación a manos de ellos. Por eso organicé que todos sus casos, impagos de préstamos, embargos, cada deuda pendiente, se resolvieran el mismo día. Una sola semana en la que cada uno, por separado, sería citado al banco. No sabrían hasta que fuera demasiado tarde que el mismo hombre los esperaba a todos. Yo, ¿cómo saboreé el pensamiento? Pude imaginarlo claramente. Sus rostros pálidos cuando entraron a la oficina, sus voces entrecortadas mientras intentaban negociar, su orgullo desmoronándose cuando se dieron cuenta de quién estaba sentado frente a ellos. Pero no lo hacía solo por mí. No. Esto era más grande que eso. Era para cada hombre o mujer que alguna vez ha sido despedido por su coche, su lugar de residencia o su aspecto. Era para cada padre que lo dio todo a sus hijos solo para ser objeto de burla por no dar más. Y esto era para mi esposa, la mujer que una vez se sentó a mi lado en esa camioneta, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Casi podía oír su voz en mi oído mientras firmaba los documentos finales, susurrando, enséñales, pero no los destruyas. Recuérdales quién eres. Así que ese era el plan. No arruinarlos por completo, sino romper la ilusión a la que se aferraban, despojarlos del falso orgullo y dejarlos cara a cara con la verdad. Al acercarse el día, pulí la camioneta. Por primera vez en años la fregué hasta dejarla impecable. Limpié los asientos e incluso remendé el cinturón de seguridad, que llevaba mucho tiempo deshilachado. No porque me importara la apariencia, sino porque quería que brillara con rebeldía. El mismo símbolo del que se burlaban me llevaría al momento de la verdad. Recuerdo estar de pie en la entrada esa noche, rozando el capó con la mano. El metal estaba frío bajo la palma, pero el recuerdo de la sonrisa de mi esposa, la risa de mis hijos de niños, los años de sacrificio, todo vivía en esa camioneta, y pronto me llevaría al momento en el que todo se cerraría, porque la venganza, cuando se hace bien, no se trata solo de cobrar, se trata de justicia. Y la justicia estaba cerca de llegar. La semana que tanto había esperado por fin llegó. Los horarios estaban listos. Los avisos se habían enviado. Cada uno de mis hijos, en días diferentes, había sido citado al banco del centro para discusiones urgentes sobre sus préstamos, sus impagos, sus embargos. Pensaban que se reunirían con algún banquero anónimo, alguien a quien seducir o con quien discutir. No tenían ni idea de a quién mirarían. Y así es exactamente como lo quería. La noche anterior a la primera reunión, no pude dormir. No por los nervios, sino por la anticipación que me quemaba las venas como electricidad. Salí a caminar bajo las frías estrellas, con la entrada iluminada por la tenue luz del porche. Mi vieja camioneta me esperaba, con la carrocería oxidada y la pintura desconchada, pero nunca me había parecido tan potente. Ya no era solo un vehículo. Era mi carro de la justicia. Limpié el parabrisas, revisé el aceite, pasé la mano por el capó como si preparara un viejo caballo de batalla para su última carga, y susurré, mañana, viejo amigo, les mostraremos quiénes somos realmente. A la mañana siguiente, conduje ese camión por el pueblo, con el motor rugiendo como una bestia que se negaba a morir. La gente me miraba al pasar, algunos sonriendo con sorna al ver la reliquia, otros asintiendo con respeto, reconociéndome como el viejo testarudo que nunca se arrepintió. Nadie sabía que dentro del banco estaba a punto de asumir mi puesto como el hombre al mando. Al llegar aparqué justo enfrente. No había garaje subterráneo ni calle lateral.
Estaba al frente, donde el óxido y las abolladuras de mi camioneta podían verse a simple vista por cualquiera que entrara por esas puertas de cristal. Que se rieran una última vez. No se reirían por mucho tiempo. Entré al banco y me recibieron amablemente los empleados, que ahora me conocían como su accionista mayoritario. Me llamaron señor presidente, un título que mis hijos jamás imaginaron que llevaría mi nombre. Mantuve la calma, pero por dentro saboreé la ironía. La primera reunión fue con mi hijo mayor, el orgulloso, el que solía presumir en las cenas familiares presumiendo de sus autos, sus vacaciones, su éxito. Llegó tarde, como siempre, con la arrogancia aún aferrada a él como un abrigo andrajoso. Entró furioso por la puerta con un traje arrugado, agarrando un fajo de papeles y con la voz ya alzada. Estos malditos bancos son unos chupasangres. Haré que trabajen conmigo. Ya verás. Ni siquiera miró el camión estacionado enfrente. Lo acompañaron a la oficina. Mi oficina. Ya estaba sentada detrás del mostrador cuando entró. Al principio no me vio. Estaba demasiado ocupada despotricando sobre las tasas de interés, los embargos y lo injusto que era todo. Entonces, sus ojos se posaron en mí y se quedó paralizado. Se le cayó la mandíbula y se le quebró la voz. «Papá, ¿qué haces aquí?» Me recliné en la silla, junté las manos y dije en voz baja, «Hijo, este es mi banco». El color se le esfumó. Tartamudeó, intentó reírse, pero sus palabras se enredaron. Se sentó lentamente, sintiendo el peso de la comprensión. Aún no lo había atacado. Dejé que el silencio actuara, que se retorciera. Finalmente deslicé los papeles por el escritorio. Los avisos de embargo, las cuentas vencidas, las deudas que había acumulado. «Estos son tuyos», yo dije. «Y ahora son míos». Me rogó, me suplicó, intentó recordarme las veces que había sido un buen hijo, pero solo podía ver al hombre que una vez se burló de mí, que se mofó del camión que lo llevaba a la escuela, que se rió mientras yo me sentaba humillado en mi propia mesa. Le dije que no habría tratos especiales, ni atajos. Pagaría lo que debía como cualquier otra persona, y si no podía, entonces lo perdería todo. Las lágrimas brotaron de sus ojos al salir de aquella habitación. El orgullo, antes su armadura, ahora se había convertido en polvo. Al día siguiente le tocó el turno a mi hija. Entró vestida con elegancia, aunque se notaba que la ropa era prestada. El brillo había desaparecido. Se comportaba con la misma arrogancia, hasta que me vio sentada detrás del escritorio. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Le hice un gesto para que se sentara. Lo hizo, rígida como una tabla. Hice lo mismo, deslizando sus papeles por el escritorio. Su coche de lujo había desaparecido. Sus tarjetas al límite, congeladas. Sus ahorros, apenas un susurro. «Papá», susurró con voz temblorosa. «No le harías esto a tu propia hija, ¿verdad?» Me incliné hacia adelante con la voz firme. «No tendría que hacerlo si mi hija no se lo hubiera hecho. Las acciones tienen consecuencias. Te lo enseñé una vez. Lo olvidaste». Lloró con el rímel manchando sus mejillas, y no sentí alegría en sus lágrimas, pero sentí justicia. Uno a uno llegaron, cada niño, cada encuentro. Cada vez, la misma conmoción, el mismo orgullo desmoronado, la misma constatación de que el hombre al que descartaban como irrelevante era quien decidía su destino. Al final de la semana, su mundo se derrumbó. Los autos que habían exhibido habían desaparecido. Sus deudas, antes ocultas tras falsas sonrisas, quedaron al descubierto. Su orgullo, que antes era su escudo, quedó destrozado. Y aún así no había revelado el alcance total de lo que pretendía. Porque la venganza no se trata solo de derribar a alguien, se trata de hacerle ver la verdad que se negó a afrontar. Así que organicé una última reunión, no individual sino de todos juntos, una reunión familiar, dentro del banco. Entraron confundidos, abatidos, con la mirada fija y nerviosa. Me senté a la cabecera de la mesa. Mi vieja camioneta se veía a través de las ventanas de cristal, el símbolo mismo de aquello por lo que se habían burlado de mí. Los miré a cada uno por turno, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Y entonces dije, «Te reíste de mí por conducir ese camión. Pensaste que significaba debilidad, fracaso, irrelevancia. Pero mientras te burlabas de mí, yo construía los cimientos sobre los que ahora te apoyas.
Y cuando el suelo se derrumbó bajo tus pies, fui yo quien se mantuvo firme. Este camión no solo me llevó a mí, sino también a tu futuro. Y ahora, lleva tus deudas. La habitación quedó en silencio. Ese fue el momento en que realmente entendieron. Y el escenario estaba preparado para el acto final. El aire dentro de esa sala de juntas se sentía pesado, como si las paredes mismas presentieran lo que estaba a punto de suceder. Mis hijos permanecieron sentados en silencio. Sus rostros antes seguros ahora eran máscaras pálidas de miedo e incredulidad. Habían entrado en este edificio pensando que podrían librarse de sus deudas con encanto o intimidación. En cambio, me encontraron a mí, el hombre del que se habían burlado, sentado a la cabecera de la mesa, controlando cada hilo que ahora controlaba sus vidas. Dejé que el silencio se extendiera. El silencio es poderoso cuando se maneja correctamente. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el leve zumbido de las luces del techo y las respiraciones entrecortadas de las mismas personas que una vez se rieron de mí. Finalmente, me incliné hacia adelante y dije, «Déjame contarte una historia». Sus ojos se dirigieron hacia mí, confundidos. Había una vez un hombre que trabajó toda su vida para darle a su familia todo lo que podía. Construyó su fortuna clavo a clavo, ladrillo a ladrillo, sin pedir nada a cambio. Pero cuando envejeció, sus hijos olvidaron lo que significaba ese sacrificio. Se burlaron de él. Se burlaron del mismo camión que lo había llevado a través de cada adversidad. Creían que sus brillantes juguetes los hacían superiores a él. Hasta que un día, los juguetes desaparecieron y solo quedó el hombre al que habían despreciado y su camión. Hice una pausa y dejé que mis palabras flotaran en el aire. Ese hombre soy yo, y ahora estás aquí sentado porque creías que la riqueza era cuestión de apariencias. Olvidaste que la verdadera riqueza es silenciosa, paciente y perdurable. Como el óxido no brilla pero perdura. Se miraban fijamente con la vergüenza reflejada en sus rostros. Mi hijo mayor intentó hablar pero se le quebró la voz. «Papá, por favor, no hagas esto. Somos familia, familia». La palabra casi le hacía reír. ¿Dónde estaba la familia cuando se reían de mí delante de los vecinos? ¿Cuando murmuraban que era una vergüenza? ¿Cuando me trataban como si fuera menos que ellos porque elegí vivir con sencillez? Me puse de pie con la silla raspando contra el suelo y caminé hacia la ventana. Afuera, estacionada a la vista de todos, estaba mi vieja camioneta. La señalé. Ese camión del que te burlaste es la razón por la que tenías ropa, comida y matrículas para tus estudios. Es la razón por la que tuviste el lujo de soñar. Mientras te reías de él, yo construía esto. Hice un gesto hacia el banco, y ahora este banco es dueño de tus deudas, lo que significa que yo también. La sala se llenó de jadeos. Mi hija negó con la cabeza como si se negara a creerlo. Mi hijo se tapó la cara con las manos. Otro susurró, «No, esto no puede ser real». Pero así fue. Coloqué sus documentos de embargo uno por uno sobre la mesa. El sonido de cada carpeta al golpear la madera resonaba como un mazo. Autos, propiedades, líneas de crédito, todo lo que habían usado para encumbrarse sobre mí. Te reíste de mí porque elegí la resistencia antes que la vanidad. Mírate ahora. Sin coches, sin redes de seguridad, solo deudas y vergüenza. Mi hija mayor intentó ponerse de pie con ira reflejada en sus ojos. «Estás disfrutando esto, ¿verdad? ¿Vernos caer?» Me volví hacia ella con voz tranquila. «No, no lo disfruto, pero estoy satisfecho. Porque ahora entiendes lo que antes te negabas a ver. La riqueza sin sabiduría es una maldición. Y la arrogancia sin gratitud solo conduce aquí, a mendigar en la misma oficina del hombre al que una vez humillaste». El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por sollozos silenciosos. Pero no había terminado. Regresé a la cabecera de la mesa y volví a sentarme. Entonces asesté el golpe final no con crueldad, sino con precisión. «No voy a arruinarte. Sería fácil. Demasiado fácil. No. Te voy a enseñar. De hoy en adelante, cada dólar que ganes se destinará primero a pagar lo que le debes a este banco. Trabajarás. No por autos ostentosos ni por orgullo vano, sino por sobrevivir. Y cuando pienses en quejarte, recuerda esto. No fue el mundo, ni el banco, ni la casualidad lo que te trajo aquí. Fuiste tú». Sus rostros se desdibujaron cuando el peso de mis palabras los hundió. «Pero aquí está la lección que nunca olvidarás.
añadí. El hombre del que te burlaste, la camioneta que ridiculizaste, el padre que ignoraste. Ese hombre es la razón por la que no estás en la calle esta noche. Podría despojarte de todo, pero no lo haré. En cambio, te dejaré vivir sabiendo que la vida a la que te aferras ahora existe solo gracias al hombre al que le faltaste al respeto. Me recliné, junté las manos y dije las palabras que había estado esperando pronunciar durante años. Te reíste de mi camioneta, pero al final me llevó a esta silla, y a ti a tus rodillas. La sala se sumió en un silencio atónito. No tenían palabras ni excusas, solo la aplastante realidad de que la situación había cambiado para siempre. Terminé la reunión sin decir una palabra más. Los dejé allí sentados, destrozados, mirando fijamente los papeles que sellaban su destino. Al salir del banco, el personal asintió respetuosamente y salí al aire fresco de la tarde. Mi camioneta me esperaba, fiel como siempre. Abrí la puerta. Me senté al volante y giré la llave. El motor rugió, áspero pero firme, un sonido que me recordó la victoria. Al alejarme, miré por el retrovisor y los vi aún reunidos en la oficina, cabizbajos, y sonreí, porque la venganza no consistía solo en embargar sus autos o retener sus deudas. La verdadera venganza estaba en la lección, la amarga verdad con la que tendrían que vivir a diario de ahora en adelante. Pensaban que mi camioneta era una debilidad, pero era una fortaleza. Pensaban que yo era una reliquia, pero yo era el futuro que no habían visto venir. Y mientras conducía esa camioneta oxidada por el pueblo, con su vieja carrocería resonando contra el pavimento, ya no oía risas, ni de mis hijos, ni de los vecinos, solo silencio. Un silencio lleno de respeto. Cuando finalmente se calmó el polvo, comprendí algo importante. La venganza no siempre consiste en destruir a quienes te hicieron daño. A veces se trata de obligarlos a enfrentar la verdad de la que han pasado toda su vida huyendo. Mis hijos se habían burlado de la misma fundación que les dio todo, olvidando que el respeto vale más que el dinero y que la humildad perdura más que cualquier coche de lujo. En las semanas siguientes, cumplieron con su deber, tanto literal como figurativamente. Trabajaron más duro que nunca, no por vanidad, sino por sobrevivir. Y cada vez que pasaban junto a mi camioneta en la entrada, ya no podían verla de la misma manera. Ya no era un símbolo de debilidad, sino un recordatorio de resistencia, paciencia y justicia. En cuanto a mí, no necesitaba sus disculpas, su silencio, sus cabezas gachas, su vergüenza. Eso era suficiente. Me fui en la misma camioneta vieja de la que una vez se rieron, con el motor rugiendo como siempre, y pensé para mí mismo, no fui yo quien se descompuso, fueron ellos. Este camión me ayudó a seguir adelante, y al final me llevó a la victoria.